¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, donde lo cotidiano se vuelve entrañable, la muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. Se llama mitología nórdica, mitología germánica o mitología escandinava al imaginario común a la religión, leyendas y relatos propios de los pueblos germanos escandinavos, conocidos por haber poblado las regiones del norte de Europa. El conjunto mejor preservado de esta tradición cultural data especialmente de la época vikinga, 789 a 1100 DC, posterior a la Edad del Hierro germánica, en la que estos pueblos asolaron la mayor parte de Europa, el suroeste de Asia, África y Norteamérica occidental. Como muchas otras tradiciones mitológicas, la escandinava agrupaba un vasto conjunto de relatos e imaginaciones que daban cuerpo a una religión no revelada, o sea, una en la que los dioses no entregan una verdad específica a los seres humanos, y sin un libro sagrado propio, sino que era transmitida oralmente a través de relatos, canciones y poesía lírica. El génesis de las valquirias. Las valquirias corresponden a una raza de deidades acaso más antiguas que el propio Odín. Su función es la de sobrevolar los campos de batalla, recoger las almas de los héroes caídos y llevarlos al Valhalla, donde se convertirán en Einherjar, básicamente la infantería celestial que combatirá contra los Jotuns durante el Ragnarok. Según los Eddas, las valquirias asignan la muerte y gobiernan la victoria. Sin embargo, su verdadero mito trasciende las barreras de la mitología nórdica tal como la conocemos y se pierden en un pasado tan remoto que para concebirlo necesitamos revisar algunos conceptos. La palabra valquiria proviene del nórdico valkyrja, que significa la que elige a los muertos, val, muertos, y kjosa, elegir. Ahora bien, el término val no corresponde a cualquier muerto, sino exclusivamente a los muertos en batalla. De hecho, la palabra proviene del germánico antiguo valas, campo de guerra, y del protoindoeuropeo vele, atacar. Una traducción más juiciosa para val sería caídos. Pero las valquirias se resisten a permanecer en un solo mito regional. Su presencia se advierte en cualquier ciclo mítico antiguo. Por ejemplo, en las terribles Walkyrige anglosajonas o en la prudente Valkyrie alemana. De hecho, el origen de las valquirias es perfectamente incierto. Si seguimos la documentación mítica de los Eddas veremos que casi todas tenían padres mortales, lo cual atenta contra su propia etimología. Distintos folcloristas explican que las verdaderas valquirias eran representadas normalmente por sacerdotisas de Odín, quienes oficiaban sacrificios humanos a los dioses implacables. Cuando la Edda poética fue recopilada, alrededor del siglo XII después de Cristo sus ritos ya habían pasado a la leyenda, convirtiéndolas en guerreras sobrenaturales bajo las órdenes de Odín, decidiendo arbitrariamente sobre la vida de los hombres. No obstante, una interpretación errónea a menudo nos brinda valiosas pistas para descubrir la verdad. La primera de estas pistas proviene de los nombres de las valquirias puras, es decir, no humanas, consignadas en la Edda poética: Skogul, furia; Lok, rumor de batalla; y Gol, grito de combate, epítetos que se repiten en mitologías mucho más antiguas que la nórdica. El segundo dato para tener en cuenta es un comentario hecho al pasar por el poeta, que señala a las valquirias como Disir, un término que las vincula con un pasado asombrosamente remoto. Poco se sabe de las Disir, solo que son una comunidad de divinidades femeninas relacionadas con la muerte y el renacimiento, y etimológicamente emparentadas con las Disanas, diosas terribles mencionadas en el Yajur Veda hindú. La palabra sobrevivió a lo largo de miles de años, ligeramente disimulada, en el término anglosajónides, una forma poética de referirse respetuosamente a las mujeres. Las Disanas también tenían potestad sobre la muerte y el destino de los mortales, aunque a menudo se mostraban indulgentes con las mujeres. Su rechazo por los hombres era tan violento que en ocasiones los transformaban en lobos para montarlos y asistir con ellos a las batallas.
En este oscuro mito hindú se halla el germen poético de las valquirias, que sobrevivió en una antiquísima palabra para designar al lobo, que luego se transformó en una kening, es decir, una metáfora, Balram, caballo de la valquiria. Génesis de los elfos en la mitología nórdica. Los elfos son un gran enigma dentro de la mitología nórdica. Dentro de su estructura se desenvuelven prácticamente al margen, como los ecos de un pasado mágico que ha caído en desgracia. Afortunadamente, el mito de los elfos jamás perdió del todo su antiguo esplendor. Se dieron terreno ante otros seres mágicos, es cierto, pero sus sombras aún pueden percibirse como un susurro inmemorial detrás del mito. Nuestra visión sobre los elfos ha cambiado enormemente en el último siglo, en gran medida gracias a la monumental obra de J.R.R. Tolkien, quien se encargó de devolverles parte de su antigua nobleza. Otro autor a quien debemos crédito es a Lord Dunsany, fantástico organizador de inequívocas mitologías, en cuyas páginas abunda el esplendor élfico envuelto en la más honda melancolía. Los que hayan disfrutado El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, de J.R.R. Tolkien, harán bien en leer la que es probablemente la mejor novela sobre elfos escrita por Lord Dunsany, la hija del rey del país de los elfos, The King of Elfland's Daughter. Los elfos han resultado enigmáticos tanto para los mitógrafos como para los folcloristas. Sus intervenciones en las leyendas son numerosas, sin embargo, no siempre se destacan en papeles relevantes. Fueron llamados Alf o Alfa en islandés, Elfe o Ellefolk en Escandinavia, Elfvar en Suecia, fueron Elf para los daneses, Alfvar, Alf, Alfar o Alf para los germanos, Aelpen y Aelf para los anglosajones. Todos estos nombres tienen sus cimientos en la raíz indoeuropea albo, blanco, brillante, resplandeciente, aunque otros afirman que proviene de la voz nórdica ebele, con la que se denominaba a los hombres de rasgos delicados. Este punto es cuestionable, ya que este término es posterior a los primeros relatos conocidos sobre los elfos. En los Eddas, los elfos ya aparecen con una clara distinción, los elfos de la luz, Hjosalfar, y los elfos oscuros, Svartalf. Los elfos de la luz habitan una región llamada Alfheim, casa de elfo, y a veces Hjosalfheim, hogar de los elfos luminosos, uno de los 9 mundos o planos de la cosmogonía nórdica. Se encuentra en el mismo nivel que la morada de los dioses, Valhall, y muy por encima de nuestro mundo o Midgard, Tierra Media. Aquí los elfos son hermosos y brillantes, visten con finas telas y son bondadosos, aunque no muy dispuestos a tratar con los hombres. Alfheim era gobernado por un personaje no menos misterioso que los propios elfos, llamado Frey, el dios de la lluvia, la fertilidad y del sol naciente. Frey pertenecía a la raza de los Vans, seres identificados con el mar, y tras algunas disputas, habitantes también del Valhall. Era el portador de la espada de la victoria, que podía moverse sola y luchar en el aire, pero la abandonó para conquistar a Her, una gigante virgen. Además del Skibladnir, poderosa embarcación mítica, Frey posee también el jabalí de oro, regalo de los enanos, que podía correr como el más veloz corcel y cuyo resplandor lograba iluminar la noche más cerrada. Como dijimos anteriormente, pertenecía a la raza de los Vans, y es aquí donde tal vez encontremos algunas pistas menos complicadas que las interminables genealogías de las sagas. Mientras los Aesir, los dioses, eran de carácter más bien beligerante, los Vans en cambio eran amantes de la riqueza y el buen vivir, señores del placer, la prosperidad y la paz. Tenían un profundo conocimiento de las artes mágicas y eran capaces de predecir el futuro. Se decía que Freya, una vania de nacimiento, fue quien le enseñó la magia a los dioses. Practicaban la endogamia y otras uniones ilícitas condenadas por los dioses. Esto derivó en grandes conflictos cuando los católicos intentaron convertir a los nórdicos, especialmente en las comunidades costeras, las cuales adoraban a los Vans con especial fervor. Varios eruditos avalan la hipótesis de que los Eddas identifican a los Vans con los elfos, Alfa. De hecho, es frecuente que se intercambie a veces Aesir y Vans por Ases y Alves cuando las sagas buscan referirse a todo el conjunto de criaturas divinas. Tanto los Vans como los elfos tenían potestad sobre la fecundidad, y este intercambio sugiere que tal vez los Vans eran sinónimo de los elfos. Génesis mitológico de los enanos. Como tantas otras criaturas mitológicas,
los enanos han sufrido una paulatina e irreversible degradación. Recién con la llegada de J.R.R. Tolkien recuperaron algo de su grandeza perdida a manos de los laboriosos obreros que integran la corte de Blancanieves. Todos los enanos de todas las leyendas medievales proceden de los Vergar nórdicos, criaturas mitológicas fuertemente asociadas a lo telúrico, a lo tectónico, a lo subterráneo. Efectivamente, la asociación original de los enanos con la piedra y la roca derivó en vínculos estrechos con la magia, es decir, con una especie de tecnología asombrosa, y luego con la forja de espadas mágicas y fabulosas joyas. Pero incluso los enanos nórdicos tienen un pasado. Algunos especialistas los relacionan con los pérfidos Svartalfar, los elfos oscuros, término que podía utilizarse tanto para definir a un elfo negro como a un enano. Ahora bien, la palabra nórdica Vergar representa un concepto que poco tiene que ver con nuestra idea de enano. De hecho, los enanos de la mitología nórdica tenían un tamaño más o menos igual al de los humanos. No hay un solo texto, una sola canción, un solo poema anterior al siglo XIII después de Cristo que describa a los enanos como seres de baja estatura. Incluso en los Edda, más precisamente en el Gylfaginning, se dice explícitamente que los enanos tienen el mismo aspecto de los hombres, pero que en vez de agruparse en aldeas prefieren vivir en cavernas, grutas, y en general en cualquier sitio que les permita trabajar la piedra. En este punto de la historia, recordemos, siglo XIII después de Cristo surgieron las sagas, historias de aventuras sobre héroes, guerreros y monstruos, que, a pesar de sonar solemnes para nosotros, en realidad esconden varios elementos humorísticos. La estatura reducida de los enanos es uno de los ingredientes humorísticos más presente en las sagas nórdicas. Recién allí los enanos comenzaron a ser descritos como criaturas de aspecto desagradable. El problema principal que nos enfrentamos para entender la naturaleza de los enanos es la pésima elección que realizaron los primeros traductores españoles. La palabra enano proviene del latín nanos, que en todas las lenguas romances indica algo pequeño. No obstante, la palabra nórdica dvergar, que en inglés derivó en dwarves, comparte la misma raíz indoeuropea de una palabra española que difícilmente asociaríamos a los enanos, tuerto. A pesar de que la palabra tuerto nos haga pensar en alguien que ha perdido un ojo, su significado original difiere ligeramente de esta percepción. En realidad, indica algo que está torcido o deforme, razón por la cual, la raíz de la palabra tuerto, recordemos, la misma del nórdico dvergar, apunta más hacia algún tipo de deformación, en este caso, totalmente voluntaria. Y es que los enanos de la mitología nórdica eran concebidos como criaturas capaces de cambiar de forma. No de adoptar la forma de un animal, sino más bien de alterar las dimensiones de su cuerpo, de agrandarse o reducirse a voluntad, en definitiva, a deformarse. Tomando en cuenta estas observaciones, muchos traductores han propuesto la palabra tuergo para traducir el término inglés dwarf y reemplazar definitivamente la palabra enano. De más está decir que esta iniciativa no ha encontrado gran apoyo. Con el tiempo los enanos fueron perdiendo muchas de sus cualidades, en especial la de alterar su propia complexión. En este sentido, los trolls se llevaron una parte considerable del botín. Si analizamos la Voluspa encontraremos una sección muy interesante titulada Vergatal, donde se nos informa que existen 3 razas o tribus de enanos. La primera de estas razas de enanos era liderada por Motsopnir, la segunda por Durin, y la tercera por Dvalin. A Dvalin se lo señala como el primero de su estirpe en organizar la escritura rúnica, lo cual lo convierte en una especie de héroe cultural para su pueblo. A partir de las sagas, y sobre todo de la reducción de los enanos, estos comenzaron a recibir características insospechadas. A menudo se comenta que la piel de los enanos era notablemente pálida, fol, pero de una blancura más bien siniestra, la palidez de los cadáveres. El propio Thor a menudo se mofa de la palidez cadavérica de los enanos, sobre todo en la Edda poética. Sus burlas no poseen ningún ingrediente racista, sino más bien ético. De hecho, cuando los nórdicos querían insultar a alguien aludiendo peyorativamente a un tono oscuro de piel, no utilizaban la palabra negro, sino azul. Sin ir más lejos, uno de los epítetos más utilizados para referirse a los enanos era negros, Svartr. En este caso la referencia tiene que ver con el color oscuro de sus cabellos y barba, y de ningún modo con el tono de su piel. La crítica de Thor, decíamos, es puramente ética. El dios del trueno sostiene que la nariz de los enanos,
la única porción visible de piel asomándose sobre sus largas barbas, posee la palidez mortuoria de quien habita entre los muertos, refiriéndose a la inclinación de los enanos por instalar sus residencias en las raíces de las montañas. Paulatinamente los enanos fueron haciéndose enemigos de la luz. Rehuían los encuentros diurnos y rara vez salían de sus escondrijos cuando el sol todavía brillaba en el cielo. La relación de los enanos con lo subterráneo, es decir, con el reino de los muertos, queda claramente reflejada en algunos nombres muy populares entre ellos, como Dain, que significa el muerto, y Nain, cadáver. Si los enanos hubiesen sido vistos como criaturas menores sería imposible explicar que sus hallazgos, y sobre todo su tecnología, fueron aliados inestimables de los dioses. Basta recordar que los artificiosos enanos crearon a Mjolnir, el martillo de Thor, a Gungnir, la poderosa lanza de Odín, a Draupnir, el anillo mágico, a Skibladnir, el collar de Freyja, a Gleipnir, la indestructible cadena que sujeta las fauces del lobo Fenrir, a Gullinborsti, el cerdo de oro. Y sobre todo el secreto mejor guardado del enano Mimir, un elixir de sabiduría perfecta por el cual Odín debió pagar un ojo de la cara, es decir, debió volverse tuerto, acaso como acto de camaradería para ser considerado uno más entre los laboriosos enanos.